quizás con la visión que proporciona el tiempo, podríamos decir, quizás, que la historia de la Pasión es probablemente, a pesar de su inmensa importancia, quizás la parte más difícil de interpretar históricamente los evangelios. Y la historia de la Pasión sí es cierto que es muy complicado por una idea que tú tenías en el libro que escribimos, La verdadera historia de la Pasión. Una de las ideas más importantes era la idea de ese relato comprimido. En tu parte tú te dedicaste más al relato de la Pasión, yo hice la parte de la visión pagana. Tú hablabas del relato comprimido. Esa es una idea para mí fundamental. Y nadie puede escapar a esa idea de por qué solo una semana. Cuando además no es solo una semana. Para Mateo son 7 días, para Marcos son 8, y Lucas y Juan exponen el relato de una manera que no permite contar los días. De hecho, creo que ya no se puede decir la última semana de Jesús o no. Yo creo que deberíamos cambiar la perspectiva y decir los últimos hechos de Jesús. Porque tenemos muchas dudas derivadas de la idea de relato, de compresión, que tú explicabas en esa parte de la historia, la verdadera historia de la Pasión, de compresión. No podemos determinar el tiempo. Entre los 4 evangelistas no hay manera de determinarlo. Pablo nos da una indicación que a mí me parece, ya lo hablaremos, sumamente borrosa. Entonces yo diría, los últimos hechos de Jesús. Y así creo que centramos históricamente mejor el problema. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate en que gente que ha dedicado toda la vida al estudio de la Pasión, a propósito de los últimos días de Jesús, como el famoso ya muerto Raymond Brown, Brown, que tiene, aparte de un libro muy gordo sobre el nacimiento del Mesías, tiene otro mucho más gordo todavía sobre la muerte del Mesías. Y respecto al tiempo, él se muestra absolutamente seguro. Va siguiendo tal como es el relato de los evangelios y eh, cuando llega al momento álgido que tú dices no podemos determinar los días y tenemos que ampliarlo, a lo mejor resulta que la pasión son varias semanas, son meses, él dice, bueno, son hipótesis que no dejan de ser interesantes, pero sin embargo no podemos probarlo y sin embargo, por otro lado, en los relatos evangélicos hay unos hechos de los que no podemos dudar. Entonces se queda uno, yo suspiro, ¿no? Porque se queda uno y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjate, y si me permites, te voy a enseñar y voy a enseñar a nuestros oyentes esto que decía a propósito del problema. Y a lo mejor nos quedamos en esta charla solamente en la cuestión de los problemas de la pasión. Y con eso invitamos a la gente, por ejemplo, que lean nuestro libro común. No, tú no lo enseñaste, ¿no? Pero yo aprovecho la ocasión para hacer propaganda, sí, sin pudor tranquilo, pero que creo que es interesante, es la verdadera historia de la pasión, que ha tenido múltiples reediciones, múltiples, aunque ahora dicen está por la segunda edición después de muchos años, pero no es así. Ha sido reeditado, reimpreso muchas veces. Pues quiero que discutamos. Fíjate, este es el periódico El País, tengo yo la página de hoy mismo, y dice, Poncio Pilato ante la jauría. Y te leo para que veas lo que opina la gente que es culta. Dice, de nuevo, Semana Santa,
vuelta a las estaciones de la pasión de Cristo. Primero el prendimiento en el huerto, al que Jesús se había dirigido con sus discípulos y donde fue arrestado, atención a esto, por los guardias que enviaron los sumos sacerdotes y los fariseos. De ahí lo llevaron a casa de Anás, después a la de Caifás y por fin al pretorio, donde lo entregaron a Poncio Pilato. Este dijo: tomadle vosotros, o ustedes, juzgadlo según vuestra ley. Y ellos contestaron: nosotros no podemos matar a nadie. Así que Pilato se dirigió a Jesús para saber de qué iba tanto revuelo. Y le preguntó si era el rey de los judíos. Y él respondió: mi reino no es de este mundo. Siguieron conversando Pilato y Jesús, y éste le explicó que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Sencillamente, todo lo que se dice aquí es absolutamente erróneo desde el punto de la historia. Y sigue, la escena sigue siendo inquietante. Pilato tiene el poder de decidir si aquel hombre, Jesús, hablaba, que le hablaba a él de una manera tan enigmática, podía o no seguir viviendo. Y le preguntó Pilato entonces: ¿qué es la verdad? Y Jesús no dice nada, y nunca se llegará a saber qué contestar. Bueno, y sigue hablando, no voy a dar más, hablando de Barrabás, etcétera, mandó a azotar a Jesús. Voy a abreviar rápidamente para no hacer de nuestra charla la lectura de un periódico, pero es interesante cómo luego hace y presenta al público, a todos los judíos, dice, gritando: crucifícalo. Y que no hay nadie mejor que Juan Sebastián Bach en su Pasión según San Mateo, en el que el pueblo, en la Pasión, se desata con una música de una potencia atronadora y dice el pueblo: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir. Clama la jauría, etcétera, etcétera. Y debe morir porque se hizo hijo de Dios. Yo creo sinceramente que debíamos de empezar a decir algo tan sencillo como plantearnos si hasta el día de hoy, gente de enorme cultura es capaz de escribir algo que no nosotros, Eugenio y yo, que somos gente relativamente pequeña en el ámbito de los estudiosos, sino gente más importante que nosotros que sigue manteniendo hoy día aquello que históricamente no es posible. ¿Qué te parece, Eugenio? Porque a mí la lectura de este trozo de periódico hoy me ha dejado absolutamente impactado. El tema es tan sencillo como complicado. La persona que ha escrito eso creo que no ha leído tampoco ni lo tuyo ni lo mío, no solo la historia de la pasión, que has dicho tú, tu introducción al Nuevo Testamento, tus vidas de Jesús, tus estudios sobre Jesús, mi última obra de reconstrucción arqueológica de Jesús de Galilea, no ha leído nada. Pero es que tampoco ha leído a Tucídides, el historiador griego que deja claro el método histórico desde el principio. Yo estuve en algunos acontecimientos y pese a eso, pregunté a todos para ver qué recordaban. Y entresaqué de todas las versiones lo que creo que era más coherente según lo que era posible históricamente hablando. Una persona que se enfrenta al tema de los últimos hechos de Jesús
teológicamente puede hacer lo que quiera teológicamente y me parece completamente válido. Una persona que escriba sobre esos últimos hechos de Jesús sin aclarar si lo hace histórica o teológicamente, está cometiendo un grave error. Nosotros, como historiadores, decimos qué problemas presenta lo que nos han legado 4 escritores. Cada uno con su forma de ver las cosas. Si yo fuera Tucídides, tendría que preguntar a los 4 cuál es su punto de vista. Lo primero, porque cada punto de vista ofrece la realidad de una manera. Los libros del Nuevo Testamento, empezaste por Pablo, ¿qué es lo que hay que hacer? El primer escritor es Pablo, de la colección, hasta ahora. ¿Y qué nos dice Pablo? Pablo dice de Jesús, Jesús fue nuestro Cordero de Pascua. Pero eso no es una fecha. Eso es una metáfora. Y eso ya es un problema histórico, porque una metáfora es decir que esto tiene las cualidades de esto. La famosa metáfora que todos hemos aprendido en la escuela, voy a referirme a ella, es por qué unas lámparas de un cierto tipo que tienen muchos brazos se les llama arañas, porque son como las arañas. Eso es una metáfora. Pero eso no quiere decir que Jesús muriera en Pascua, sino que para Pablo, teológicamente, Jesús es el gran sacrificio. Luego ya podemos empezar a dudar, porque no vuelve a mencionar la palabra Pascua para nada más que para la metáfora de Jesús. ¿Por qué si nuestra primera fuente no dice una fecha y sí es una metáfora, asumimos que es Pascua? Es la primera. Y eso ya está en contra de las otras 4 versiones. Me parece que es una forma de plantear el grado de dificultad extrema del que estamos hablando. Pues bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que quizás este problema, ya que no se trata en líneas generales, más que contarle a la gente uno a uno, que no sería facilísimo, ¿no? Coger un tema, desarrollarlo levemente y decir esto no, es suscitar las preguntas de por qué podemos, los historiadores, estar tan incómodos con este relato. Pongo, por ejemplo, el caso de la influencia que tiene tanto en Pablo como en los evangelistas, ojo, que escriben, como ha dicho Eugenio, después de Pablo, la escritura, la única escritura que ellos tenían, el Antiguo Testamento. Pues bien, un punto de duda. Los historiadores están de acuerdo, incluso los teólogos, que hay por lo menos 80 o 90 citas o alusiones a la escritura de los judíos, es decir, en el momento no había más escritura que lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. 80 o 90 citas de escritura. Y el historiador se pregunta, ¿no podría haber sido toda la historia de la pasión moldeada de tal manera, aunque hubiera algunos hechos concretos, de modo, de modo que pudiéramos ver en Jesús ya a posteriori por una parte, pero a priori por otra, ver en Jesús el cumplimiento de las Escrituras? Es decir, nos pasaríamos del punto de vista histórico, que el que nos interesaría para fundamentar toda nuestra religión y religiosidad en Semana Santa, nos pasaríamos al punto de vista teológico. Y claro, el punto de vista teológico, espero que no se moleste la gente, pero es que es verdad, el punto de vista teológico es meramente humano, mientras que el punto de vista histórico, meramente humano, en el sentido de que la imaginación puede pensar e irse fuera del ámbito de la realidad, mientras que el histórico va pasito a pasito, como creo que nos pasa a Eugenio y a mí mismo, escudriñando absolutamente todo aquello que nos pueda iluminar. Y lo que había dicho hace un momento, el primer tropiezo es que la historia de la pasión puede no reflejar
hechos estrictos, porque en el fondo está reflejando una construcción a base de 80 o 90 textos de las escrituras que tenían entonces los seguidores de Jesús. Yo creo que esto puede hacer pensar, y de modo que no nos digan, hombre, es que están ustedes intentando ahora precisamente en unos días tan sagrados para algunos, para otros no. Porque tú ves en la gente española y la gente se está divirtiendo todo lo que puede y piensa muy poco en la Semana Santa. En fin, nosotros estamos pensando en ella de una manera bastante seria y a lo mejor habría que celebrar una Semana Santa de otra manera. Bueno, yo no quiero hablar mucho, Eugenio, pero tú ya ves, ¿no? Que eso que tú decías antes, atenerse a los hechos, pero si tenemos 80 o 90 pasajes que probablemente no son históricos y están influyendo en la historia de la pasión. Creo que esto debe hacer pensar a la gente. Yo también añadiría eso. Un texto, bueno, no un texto, una idea que cuando escribimos La verdadera historia de la pasión yo tenía en la cabeza. Un modelo, la idea tuya de relato, de tiene que haber algo que haya permitido centrar esos hechos. Y yo siempre he pensado, te lo planteo, que hay un modelo que en absoluto puedo demostrar, que no es más que una vaga sugerencia. Vamos a ponerlo así. Una vaga sugerencia. Por supuesto, el número 7 es sagrado para el judaísmo, por lo tanto, que sean 7 días es una cosa que encaja. Mateo sabemos que es el escritor de los 4 evangelistas, el llamado Mateo. El autor que está detrás, el más judío, el más visceralmente hebreo, y es el que nos da 7, como decía, el número de días. Él es el que tiene el 7. Marcos el 8, los otros no hay forma de contarlo. Pero hay una cosa que me parece muy interesante y es el concepto de pasión. ¿De dónde puede salir la idea de poder escribir un relato de estos hechos como pasión? Porque de alguien, todos sabemos los que hemos tenido que escribir, que cuanto más sabes y más copias, mejor hacer las cosas. ¿De dónde puede haber salido esto? Y entonces mi pregunta, como todavía aprendiz, es: el único modelo que yo encuentro en la antigüedad, anterior al primer evangelista, al libro llamado Marcos, es que el emperador Claudio, que reinó entre el 44 y el 58, el emperador Claudio instauró en Roma las megalensia, las fiestas de la Magna Mater, que son la pasión de Atis, que dura 10 días, cierto es. Pero ya hay un modelo de pasión, muerte y resurrección. Que estuvieran en Roma, que está suficientemente alejado de Jerusalén, pero sí cercanamente porque es el imperio, y en fecha anterior me da la idea de que ya puede ser un modelo, pero es que en Anatolia, en la actual Turquía, las fiestas de la Magna Mater eran conocidas por todos. Y eso es una cosa que se puede conocer culturalmente por todo el Imperio Romano. ¿Podría buscarse, para mí, por ahora, completamente imposible de demostrar, pero podría sondearse en este sentido relatos antiguos que hubieran servido para decir: vale, puedo juntar todo en un pequeño número de días? Yo propongo partir de esa semejanza, la del relato que tenemos de los 10 días de pasión, muerte y resurrección de Atis en la religión de la Magna Mater de Cibeles. Yo creo que la idea es muy interesante, pero la gente, me temo, Eugenio, que puede pensar que estamos nosotros quitando absolutamente la historicidad al relato de la pasión y podría ser considerado, digamos, demasiado fuerte para la semana que estamos viviendo. Yo creo que podríamos aceptar plenamente, y tú antes mencionaste a Pablo. Pablo en 1 Corintios 15, cuando habla del núcleo es Jesús, bueno, y también en Gálatas 4:4,
o bueno, ya digo, en sus cartas dice claramente, Jesús es un hombre, es un judío que hizo tal, no dice nada más, que sufrió pasión, muerte y resurrección. Bueno, pues ya tenemos al menos unos datos seguros, ¿eh? Salvo lo de la resurrección, que sufrió pasión es seguro, que sufrió muerte es seguro, ¿no? Que los judíos de alguna manera pudieron estar implicados en la pasión de ese hombre. Habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué realmente fue prendido ese hombre? ¿Por qué causa histórica? Es decir, a mí me gustaría que nos centráramos un poco más ahora en nuestro diálogo en dar alguna base que sustente, aunque sea luego distorsionada por las especulaciones teológicas, lo que está viendo la gente en los pasos. No sea que piensen que nosotros somos unos dinamiteros, ¿no? Que estamos aquí intentando dinamitar la fe de la gente. Y no es así, en absoluto. Un historiador, y lo he dicho mil veces, si es un dinamitero, ya no es historiador. Simplemente lo que intenta es fundamentar las cosas. Por ejemplo, también podríamos hablar, ¿no? De cómo el relato de la pasión tiene algunos hechos que chocan contra, contra la manera que actuaban los judíos a la hora de juzgar a sus reos y que chocan también en algún aspecto, pero menos, en la manera como actuaban los romanos cuando tenían ante sí a un reo que podría ser para él, para Poncio Pilato, un don nadie, pero que se había proclamado nada menos no hijo de Dios, no, porque los judíos todos son hijos de Dios. Y la gente cree que proclamarse hijo de Dios es una blasfemia y es absolutamente, absolutamente erróneo. Hijos de Dios son todos, son todos. O sea que porque Jesús se proclamara hijo de Dios, pues no pasa nada. El problema de la pasión es dilucidar si realmente este personaje que sale en esta semana en muchas ciudades españolas y de lengua hispana más allá del Atlántico, si sale en esos pasos, si realmente fue condenado por proclamarse un Mesías, un rey de Israel, ¿en qué sentido? O si fue prendido más que por los judíos. Y como decía este artículo, por los fariseos, vamos, lo cual es radicalmente erróneo, ¿no? O por los sumos sacerdotes. Hombre, no me haga reír porque los sumos sacerdotes no iban a ir ahí con palos y además por la noche a prender a alguien que según ellos sería un delincuente común. O sea que lo que deberíamos es pensar, a ver, intentar ver qué detalles podríamos establecer históricamente, aunque duela, por ejemplo, que Jesús fue condenado, en realidad condenado, no por los judíos, sino por Roma, por una ley romana, en un juicio romano y además en un tormento romano. Es que eso ya cambia un poco la perspectiva que tenemos hoy, porque vemos, como decía el periodista, nos imaginamos a la jauría de Jerusalén gritando, mátalo, mátalo. Es que es casi imposible. Es casi prácticamente imposible. Yo no sé si te parece, si estoy cortando un poco tu línea No, no, de investigación o tú no. estás de acuerdo que podíamos ofrecer al menos datos que sustenten un poco la realidad de los pasos de Semana Santa. No Yo, sea que yo solo diría que con un modelo literario, como dices tú, se puede entender cómo todo está tan comprimido. Vale, es una forma de contarlo. Yo digo, busquemos un modelo literario, vale, optemos por alguno, porque algunos hay. Yo ofrezco uno, vale. Pero
cuando te decía al principio, creo que deberíamos estudiar los hechos de Jesús, ¿qué tenemos ahí? Hechos. Y entonces a mí me parece que no es difícil entender que una persona quiera que el templo de Jerusalén, si lo ve un poco desviado de su función, intente que esté más ajustado a su función. Yo nunca habría pensado que el incidente, vamos a llamarlo así, el suceso del templo, el hecho del templo, me parece imposible. Creo que es una cosa a tener en cuenta. Tampoco creo que haya un problema en pensar que hubo una cena en la que se preparara lo que iba a ocurrir. No lo veo en absoluto difícil. Y además Pablo también habla de una cena, lo cual nuestra primera fuente ya nos da esa idea. No entiendo ningún problema en que a alguien se le aprese y haga falta, puesto que se esconde, donde acampan los galileos que van de peregrinación a Jerusalén, haga falta un delator. No entiendo ningún problema ahí porque dices, claro, si sabemos que este señor se va a esconder con todos los galileos, o alguien nos dice algo o va a ser imposible encontrarlo. No entiendo ningún problema en que haya un delator. Luego podríamos ver que delator, cómo se pinta, eso es otra cosa. Pero que haya delatores no veo ningún problema. Tampoco veo ningún problema en que los judíos que están preocupados por el orden público, puesto que tenemos estudios de Flavio Josefo, datos de revueltas en fiestas principales, se apoyen en los romanos. Y de hecho, Juan es el que dice que hay un quiliarca, que es un cargo romano, es el nombre griego de un cargo de la legión romana, y por lo tanto hay un señor romano, un oficial romano con soldados romanos, acompañando a judíos, que será de la policía de Jerusalén, porque eso estaba más o menos dividido. Los romanos estaban para respaldar y los judíos también mantenían orden, que vayan a buscar a esas personas. Me parece que eso son cosas lógicas. Sabemos, Aristóteles lo dice, que un procedimiento habitual en los juicios griegos ya y por supuesto romanos es la tortura para sacar el testimonio del culpable. Entonces, todos los hechos que aparecen, como tú bien dices, en los pasos, que se ajustan al procedimiento judicial antiguo de la tortura, tienen que darse. Lo que pasa es que son hechos normales en la historia antigua. Y podemos tratarlos con la historicidad de lo que ya conocemos antiguo. Sí, tuvo que haber un incidente, hay muchas personas que quieren reformar cosas y van al sitio clave para reformarlas. Tenemos ejemplos históricos, tenemos ejemplos de gente que se reúne porque tiene un plan de actuación o lo está preparando. Tenemos gente que no actúa sola y tiene un grupo de personas que le ayudan. Tenemos gente que prevé problemas y por lo tanto tiene que buscar solución previa a los problemas. Recordemos Lucas 22, 34 y 36, vende todo y compra una espada. Esa espada luego reaparece. Repito, Lucas 22, 34 y 36. Vende todo y compra una espada. Esa espada luego reaparece en algunos de los relatos con la oreja cortada, la defensa tal. Tenemos además hechos que pueden ser fáciles de entender, como por ejemplo, solo a uno. ¿Por qué Pedro tiene que decir no 3 veces? Porque están buscando a más. Entonces, no me cabe duda de que hay muchos hechos realistas en todo eso. Hechos que además, teológicamente, dan valor al personaje, porque se atreve con lo más difícil. Porque si ese personaje hizo eso, si Jesús de Nazaret hizo eso, se jugó la vida. Luego tiene que ser un modelo de comportamiento. Entonces, hay una serie de cosas históricamente muy probables que son las que dan luz al personaje y realzan el personaje desde el punto de vista ético también. Atreverse a todo esto con la enorme cantidad de problemas que le iba a provocar. Y, por supuesto, uno de los más fáciles, morirse, ser muerto, ser matado, ser ajusticiado. Entonces, no tiene que verse esto, como bien dices tú, como dinamita en el templo. Si uno investiga bien y conoce bien la realidad, incluso puede dar mucho más valor al personaje que un simple relato aprendido y ya muy desgastado por el tiempo. Porque todos estos datos parecen indicar
que Jesús fuera de Nazaret, o como creo que ahora podría mejor, más ajustado decir, Jesús de Galilea, este Jesús se jugó la vida por algo. Y nosotros no nos la hemos jugado. Yo hasta ahora no. Nosotros no hemos vivido la situación en la que uno tiene que jugarse la vida. Eso ha ocurrido en Europa hace 70 años, 80 años. Entonces, es muy posible que tengamos que decirle a la gente que buscar la realidad puede dar incluso mucho más fuerza al creyente. Pero en lugar de tener un relato del que tenemos muchas dudas, como historiadores, podemos ofrecer una reconstrucción histórica de unos hechos que le siguen valiendo, pese a los cambios básicos o accesorios, le sigue valiendo al creyente porque el modelo crece.